Soy Jerónimo Tristante, creador de Víctor Ros. En el siglo XIX los periódicos y la prensa comenzaron a cambiar la sociedad. La gente no se enteraba de nada y empezaron a saber qué hacía el gobierno o si había crímenes sin resolver. Los ricos y poderosos pertenecían a sociedades secretas y visitaban los burdeles. Las mujeres luchaban por hacer valer sus derechos y había un gran miedo a la muerte. Algunos eran enterrados vivos y despertaban aterrados en el interior de sus ataúdes. Eso ya no puede pasar. ¿O sí? Las mujeres estabuladas en los prostíbulos, al menor desliz, la lanzaban por la ventana. Los consoladores, fabricado en marfil, un tinte escultórico, digamos, que históricamente le da muchísimo valor. Esta es de finales del siglo XIX, se dice que es la cámara más erótica que había dentro de la fotografía. Una negra se vende recién parida con abundante leche, excelente lavandera y planchadora. La palabra logia significa cerrado al exterior. La desentierran y cuando abren el ataúd ven que la habían enterrado viva. Imagínate que en cualquiera de estas tumbas despierta a alguien al día siguiente. ¿Quién se va a enterar? En tiempo de Víctor Ros, muchas jóvenes acababan en la calle ejerciendo la prostitución. Las más afortunadas en burdeles de lujo o como mantenidas. Las menos terminaban mal. Era habitual encontrar en los periódicos noticias como esta. Mujer de mala vida muere al caer de un cuarto piso. En la segunda mitad del siglo XIX lo habitual era la defenestración. Las pupilas o mujeres estabuladas en los prostíbulos o burdeles, al menor desliz, cuando la madama o dueña del cotarro lo estimaba, la lanzaban por la ventana. Era la defenestración la forma habitual de morir estas criaturas. La prostitución se nutría en el Madrid del siglo XIX de los grandes cambios sociales, económicos y políticos que se experimentan a lo largo de esa centuria, la más turbulenta, la más movida de toda la historia de España. Empiezan a fluir a la capital de España grandes cantidades de inmigrantes que vienen al albur de las ampliaciones, la creación de barrios obreros, la creación de fábricas y al mismo tiempo el cinturón de cuarteles que va rodeando a la ciudad. ¿Qué sucede con esta situación? Las chicas más jóvenes, más bonitas, son rápidamente captadas por los señores, por la parte masculina de las casas, de modo y manera que se da gran cantidad de embarazos de estas criaturas. Muchas de las chicas que acaban haciendo la calle terminan ahí precisamente por quedarse embarazadas. A la primera señal, si son criadas las echan de las casas y si son prostitutas las echan de los burdeles. Se encuentran de la noche a la mañana tras haber sido violadas y abusadas por sus señores en el desamparo más completo. ¿Qué cabida tenían estas criaturas? La prostitución era una de esas salidas importantes. ¿Cuándo va a terminar todo esto, por Dios? ¿Por qué no dejas esto, Lola? Eres muy joven. ¿Y trabajar de criada para que me folle el señorito de la casa? Aquí cobro más para hacer lo mismo. Comentaristas del siglo XIX decían que les daba la impresión de que todo Madrid era un inmenso prostíbulo, porque las prostitutas andaban de un sitio para otro y no había forma de ponerles freno. Hola, caballero. ¿Quiere pasar un buen rato conmigo? Había un problema policial, porque allá donde las prostitutas andaban, como ahora pasa con las drogas, en aquella época pasaba con los proxénetas, con los chulos de putas, con los mantenedores de mancebías, con toda esta prole oscura de gentuza sobrevenida que se aprovechaba del negocio grande que era la prostitución en Madrid. Lo primero que llamaba la atención del salón japonés, por ejemplo, que era el prostíbulo mayor de la ciudad, eran los espejos. De los techos colgaban arañas de cristal de la granja, cuadros de autores importantes en las paredes, todos alusivos al mundo del sexo. Eran lugares caros.
se servían bebidas caras, se oía música, había un piano, había una orquesta. Había mujeres para todo tipo de gusto y demanda, pero lo más corriente era tener prostitutas exóticas. La madama lo que hacía era, de mes en mes, cambiaba el género, como se llamaba. Yo recuerdo una anécdota del marqués de Salamanca, que fue uno de los personajes más cercanos a Isabel II, el creador del barrio de Salamanca. Se reunía con el duque de Sexto, con la gran burguesía y con los banqueros de Madrid. Y allí se programaba absolutamente todos los grandes negocios. ¿Sospechas de algún cliente de la casa? Aquí vienen ministros, militares, periodistas, empresarios de intachable reputación. ¿Cree que le dejarían interrogar a alguno de ellos? Había una cortesana en el salón japonés llamada Gloria, que preguntada por el marqués de Salamanca cómo le iba el negocio, Gloria contestó: «Me va estupendamente, señor marqués. Tan bien me va que lamento no tener otro par de piernas para abrir una sucursal en Barcelona». La bella Otero es una historia triste al principio. Fue violada a los 10 años. Era hija del destino, en el sentido de que no conoció a su padre. No conoció a su padre porque ni su madre lo sabía. Tras ser violada, fue a Madrid. A los 14 o 15 años se prendó de ella un banquero y como la chica bailaba bien y no cantaba mal, le prometió hacerla una artista y se la llevó a París. En París empezó la bella Otero a ser la primera vedette del Folies Bergère. Se prendaron de ella Eduardo VII de Inglaterra, el Kaiser Guillermo II, el zar de Rusia Nicolás II, el rey de España Alfonso XIII, la gran burguesía alemana. Todo el mundo quería conocer a la bella Otero y tener algo que ver con ella, y lo tuvo. Los regalos que se le hacían eran superiores en cuanto a su joyero a lo que hubiera podido ser el de la reina de España. Era una mujer de una fortuna extraordinaria y murió la pobre miserablemente a los 80 años en el Madrid ya del siglo XX. Como dice Aristóteles, y es cosa verdadera, el mundo por dos cosas trabaja. La primera, por haber mantenencia. La segunda cosa era por haber ayuntamiento con hembra placentera. Es decir, que como me decía a mí el albañil que reformó mi casa, el hombre tiene dos preocupaciones: qué meter en esta, y señalaba la boca, y dónde meter esta, y se llevaba la mano a sálvase a la parte. Ha sido la problemática mayor del ser humano desde el paraíso de Adán y Eva. Los juguetes sexuales en el siglo XIX realmente eran un bien que se correspondía mucho con las clases más altas de la sociedad. Muchas veces este tipo de aristócrata que se salía un poco de la norma conservadora de su época se acercaba al pequeño artesano y le explicaba un poco lo que quería, porque tenía fantasías que quizás públicamente no fuese a confesar, pero que en su intimidad seguro que quería llevar a cabo. Debía ser bastante particular ese momento cuando a un artesano le llegaba, pues, aristócrata, por decir, o un burgués, y le pedía que en vez de la típica forma de la vasija o del plato, le fabricase una forma para utilidad o aplicación en la zona genital o sexual. En el siglo XIX sí había un cierto rechazo al contacto genital o al vivir la sexualidad más abiertamente. Ese hombre asexuado en su relación de familia pudiese llevar a cabo ese tipo de fantasías ocultas probablemente en algún burdel cercano o con alguna mujer de moral distraída que viniese a hacer visitas cuando la esposa y los niños no estaban por la zona. Lo que hoy en día llamaríamos una prostituta.
Mitos ante la anticoncepción había muchísimos, desde frotarse los genitales con perejil hasta usar diferentes tipos de flagelaciones externas que supuestamente podían ayudar con esa anticoncepción. Aparte de esto, es muy curioso cómo se enfocaban las enfermedades de transmisión sexual en el siglo XIX, principalmente porque, claro, como se ejercía la prostitución y muchos hombres de buena familia salían de sus propias casas para visitar a este tipo de señoritas, muchas veces se llevaban de vuelta a sus buenos barrios souvenirs que higiénicamente no eran nada recomendables. En cuanto una sociedad sexualmente es más reprimida, realmente es cuando nacen, digamos, tendencias más subversivas o minoritarias en torno a la sexualidad. Los objetos sexuales en el siglo XIX no eran un bien conocido y comercializado. En burdeles o sitios de malas prácticas sociales y sexuales sí eran sitios donde pudieses comprar desde versiones más eróticas o sexuales de piezas como podrían ser los corsés o condones hechos del estómago de una oveja. Para las prácticas sexuales habían versiones de corsés que dejaban las zonas genitales a la vista, que permitían sacar los pechos para poder jugar con ellos o simplemente lucirlos, o por ejemplo, donde empezaron a haber piezas de ropa o vestimenta íntima que en vez de cubrirlo todo, permitían ir quitándole piezas, comienzos quizás también del striptease como elemento en la sociedad, y que a la par pues permitían, sin llegar a la desnudez absoluta, mostrar esa parte que el hombre común no tenía nunca derecho a ver. Empezaríamos con los consoladores. En este caso, fabricado en marfil, simulando un genital, digamos, una pieza fálica de dureza extrema, pero que además tiene una gran belleza y además un tinte escultórico, digamos, que históricamente le da muchísimo valor. También se fabricaban juguetes eróticos de otros materiales, por ejemplo, en madera. En este caso, estamos hablando de réplicas fabricadas en Castellón de diferentes tipos de maderas que simulan diferentes formas, desde formas más fálicas y más similares a los genitales a formas, digamos, más creativas o que pudiesen proporcionar al cuerpo sensaciones un poco más variadas o diferentes a las que pudieses tener en el cuerpo a cuerpo. Poco a poco, en el siglo XIX, esa asociación con la ciencia, el descubrimiento de que las enfermedades de transmisión realmente eran de transmisión por contactos íntimos, se pasó a fabricar productos o juguetes de materiales que pudiesen ser un poquito más higiénicos, por ejemplo, de cristales soplados. Son auténticas maravillas para el ojo. A finales del siglo XIX es cuando se descubrió que aquellas mujeres que sufrían desmayos, depresiones, mala leche constante, realmente era también porque se asociaba a su abstención sexual. Se fue identificando un mal en la sociedad que se nombró histeria. Fue por aquel entonces donde aquellos precarios ginecólogos empezaron a masturbar a sus pacientes para que a través de esta estimulación liberasen todo tipo de endorfinas, relajasen el sistema nervioso y volviesen a sus casas con una personalidad suavizada y un amor por el prójimo totalmente alterado. Esos vibradores tan arcaicos, algunos funcionaban incluso con petróleo o vapor, ya a finales del siglo eran este tipo de tramánculos con los primeros tipos de accesorios para uso eléctrico, en este caso comercializados como masajeadores íntimos. La tecnología llegaba a las casas, pero sobre todo llegaba también a los dormitorios. La prensa del siglo XIX también publicaba esquelas con frases como «te fuiste sin darnos la receta del cocido» o fallecidos que perdonaban a sus familiares por todo lo que les habían hecho. Aunque algunos sí que sufrían, sí, porque ¿se imaginan ustedes lo que es despertar en una cama con tapa de madera a 2 metros bajo tierra? Madre mía. Lo enterré aquí, lo juro por Dios. Lo que nos faltaba, un resucitado.
La catalepsia es un trastorno del sistema nervioso que en esencia se caracteriza por dos cosas. La primera es una rigidez muscular extrema y la segunda es una pérdida de sensibilidad completa. Luego es lo más parecido a la muerte aparente porque descendían todos los signos vitales, la respiración, desciende también el ritmo cardíaco y parece que estás muerto. La catalepsia es un fenómeno que se asocia a la epilepsia o a la enfermedad agitante que descubrió Parkinson. La catalepsia está asociada, no es una enfermedad en sí, sino que es un síntoma de otras enfermedades. Por ejemplo, en la enfermedad del Parkinson sí es habitual la catalepsia, en la epilepsia también suelen aparecer episodios catalépticos. Curiosamente, aquellos cocainómanos que sienten el síndrome de abstinencia también pueden tener algún tipo de ataque cataléptico y hay dos medicaciones que lo pueden provocar, un antipsicótico y otro es un anestésico que se llama ketamina, que se utilizó mucho además en la guerra de Vietnam como anestésico en las operaciones. Tiene un efecto además de provocar estos catalépticos y es que te hace sentir una experiencia cercana a la muerte, o sea, el túnel, la luz. Por eso la ketamina no se utiliza tanto ahora como anestésico por estas sensaciones de experiencia cercana a la muerte. En una época en la cual no hay una forma muy radical de demostrar cuando una persona está muerta, la única forma de saber que una persona estaba realmente muerta es porque olía. Lo que solían hacer era colocar un cristal delante de la nariz para ver si se empañaba el cristal o el espejo. Si realmente no lo identifican como tal, pues evidentemente te daban por muerto. De ahí que en nuestro Código Civil todavía tengas que esperar 24 horas a enterrar a alguien, ¿no? En el siglo XIX hay un miedo a ser enterrado vivo, hasta el punto que se decía que en Suecia una de cada 10 personas era enterrada viva, en Francia una de cada 1000, en Inglaterra se enterraron a 17.000 vivos al año. Entonces, claro, había un miedo tremendo que incluso la propia gente lo reflejaba en sus testamentos. Había una mujer que decía que antes de enterrarla que esperaran 24 horas y que después le abrieran el pecho y le miraran el corazón. Otra también decía que le hicieran cortes para ver si realmente estaba muerta o no estaba muerta. Incluso se diseñaban ataúdes especiales que, por ejemplo, tenían un hilo con una campanilla que subía hasta arriba para poder tocar y avisar a los que estuvieran en el cementerio que realmente no se había muerto. O sea, había un miedo tremendo a ser enterrado vivo. Se alimentaba sobre todo de muchas leyendas que existían. Había una, que es el caso más famoso, que era una señora, la señora Bunden, que vivía en Inglaterra, que la describían como una mujer gorda que le encantaba beber brandy. Como se sentía un día un poco mal, fue al médico que le recetara algo para sentirse bien. Y el médico le recetó una botellita de láudano diciendo que se tomara pues, un par de cucharadas. La buena mujer se tomó la botella entera. Entró en estado, podríamos decir, cataléptico. De tal forma que el médico decía, o se despierta en 48 horas o ya no se despierta. Al final la dieron por muerta, la enterraron y al día siguiente unos niños que habían hecho pellas, se habían escapado de la clase, estaban jugando en el cementerio y escucharon como carcajadas siniestras y gritos y «sacadme de aquí». Fueron a hablar con el enterrador. Dicen, es que lo hemos oído aquí en esta tumba. La desentierran y cuando abren el ataúd ven pues, que tiene un montón de golpes, la buena mujer, están sus brazos amoratados, tiene sangre, ha arañado el ataúd, la habían enterrado viva. Esta es una de las grandes historias que alimentó el miedo a ser enterrado vivo y que se extendió por toda Europa. Allan Poe escribió una obrita sobre la catalepsia ya por los años 40. El entierro prematuro. El abogado del diablo es un apelativo popular que se le daba a un cargo que se llamaba el promotor de la fe.
Era una especie de fiscal en los procesos de canonización. Por tanto, el que ponía pegas. Por eso se llamaba abogado del diablo, porque el diablo no quiere que haya santos. La labor antigua del llamado abogado del diablo era incidir en las pegas, en las dificultades, ¿no? No, mire, aquí hay alguien que ha dicho que este señor no era tan santo en esto o en esto, o aquí escribió no sé qué. Entonces, de tal manera que para que el proceso siguiera adelante había que responder a todas las objeciones que pusiera el promotor de la fe, que se llamaba. El problema es que antes no se contaba con los medios que hay ahora para certificar una muerte. Como había habido casos de apertura de una tumba y resulta que daba señales de que estaba vivo. Pero muerto estaba, ¿eh? Muerto estaba. Que no tenía ni latidos ni pulso. Que yo no entierro a nadie vivo, que soy un profesional. El caso más típico es el de Fray Luis de León, que se encontró el ataúd arañado, con lo cual había sido enterrado vivo. Ante la falta de certeza de que en esos últimos momentos pues no hubiera podido tener una desesperación, una cosa así, se interrumpió el proceso. Esto no significa que se juzgue que se haya desesperado o nada por el estilo, simplemente que deja de existir la garantía completa que tú pedías. Ya no se hace, porque ahora mismo la certificación de una muerte es mucho más segura. Con todo, es posible que haya algún caso, pero realmente no hay manera de comprobarlo. Imagínate que en cualquiera de estas tumbas despierta a alguien al día siguiente. ¿Quién se va a enterar? Con una losa de granito y dentro un féretro bastante hermético, con un recubrimiento de zinc. ¿Quién se va a enterar? Personalmente puedo decir que en algún momento me he encontrado algo parecido haciendo un poquito hace años de espeleología y te encuentras en un sitio muy atrapado, muy cerrado, que la comitiva se para y te pones nervioso y sabes que vas a salir. Ya no te digo de una tumba, claro. La legislación inglesa obliga a tener a un fallecido en un frigorífico una semana antes de poder velarle y enterrarle. Y resulta que una vez estando yo por allí salió en el periódico que un señor ahí dentro se había despertado. Y oiga, qué frío hace aquí. Es un asunto excepcional, pero da muestra de que no es tan sencillo a veces determinar el momento de la muerte. Es difícil, pero no imposible, que alguien se despierte hoy dentro de un ataúd. Por eso, algunos se entierran con el teléfono móvil. Esa leyenda la conozco, pero dependiendo del lugar donde se entierre. Yo, como experto en la materia, puedo decir que si está en un nicho, sí se oiría el teléfono, pero si está en una sepultura a 2,5 metros de profundidad y encima está llena de tierra, ahí no se puede, o aislada, ahí no sonaría el teléfono, me imagino. Podríamos decir que el teléfono del muerto no tiene cobertura. En el siglo XIX desconocemos si se enterraban vivas o no. Hablan del tema de la catalepsia, lo que pasa es que nosotros no tenemos constancia. En nuestros archivos nunca han encontrado nadie que hubiera dañado, por ejemplo, en las exhumaciones, la tapa de la caja. Sí he visto en museos un ataúd que efectivamente tenía una cuerda que era concretamente un alambre, con una campanilla arriba y llegaba hasta el borde de la caja de abajo, por si se movía o había algún movimiento, sonase la campana. Los ataúdes de la época de aquí pues sí eran de madera de pino y en lugar de estar barnizados se forraban con tela negra, disponían unos adornos y una cruz, pero yo nunca he visto ningún tipo de ataúd así. La legislación española, desde siempre, regula la documentación que hay que archivar sine die. Es decir, el muerto hay que identificarlo siempre. Hoy, lógicamente, se hace informáticamente. ¿Qué se hacía antes, que no había registro informático? Pues hacer una ficha individual. Una ficha individual que es una tarjeta pequeñita. Y esas fichas nos servían para cuando alguien venía, quiero saber dónde está enterrado un fulano de tal. Con que nos diese el nombre y los apellidos, buscábamos en el archivador y le dábamos el emplazamiento.
La prensa recogía todo tipo de cosas y comenzaba a meter las narices donde algunos no querían. Las sociedades secretas son como las personas. Las hay buenas y las hay malas. La masonería es una sociedad del libre pensamiento desde que nació. Libertad individual y libertad colectiva. Libertad de imprenta, de expresión, de asociación, de cátedra, de reunión. El lema de la masonería es libertad, igualdad, fraternidad. Libertad, igualdad, fraternidad. Cuando entramos en logia, cuando empieza el ritual, cuando estamos trabajando, nos despojamos de nuestra personalidad común. Hermanos, ¿qué ha ocurrido con la luz? Venerable maestro, mi columna ha desaparecido en las tinieblas. Para hablar de la masonería como esencia, como definición, tendríamos que decir que es un compromiso doble. Personal, para mejorar como persona, y social o fraternal, porque lo haces en compañía de otros. Hermano experto, abrid el libro de la ley sagrada. La masonería es un punto de encuentro. Este es un concepto básico dentro de la masonería. Y un punto de encuentro, además, de personas que no se hubieran conocido de otra manera. Lo iniciático solo está reservado a los que lo experimentan. Todos los símbolos, todos los pasos, todas las etapas de la iniciación tienen un significado que ninguna divinidad inalcanzable se guarda para sí. En la ceremonia se hacen aprendices. Durante 2 años están sin poder hablar en nuestras reuniones rituales hasta que se hacen compañeros. Y vuelve a haber otra ceremonia llena de contenidos rituales que no debe conocerse. Y por supuesto luego hay una tercera, que es la de la maestría. Es una ceremonia muy compleja, que ya cuando la pasas, después de 5 años de preparación, pues eres maestro o maestra masónica. Ese es el meollo del secreto iniciático. Hermano primer vigilante, ¿qué pedimos cuando entramos por primera vez en el templo? La luz, venerable maestro. Que esa luz nos ilumine. La palabra logia significa cerrado al exterior. Queridas hermanas, queridos hermanos, venerable maestro, a la gloria del gran arquitecto del universo, al progreso de la humanidad, libertad, igualdad, fraternidad. Bueno, en la España del siglo XIX había muchos masones realmente importantes que tuvieron un papel político destacado, donde destacan fundamentalmente pues Sagasta, el líder del Partido Liberal y presidente del gobierno, hasta el punto de que cuando salió como presidente del gobierno, él dimitió como gran maestre del Gran Oriente Español. ¿Una cruz como esta? Idéntica. No hay duda, es el símbolo de los Rosacruces. Me dijo que el coronel había vivido en Suiza. Sí, estuvo destinado en nuestra embajada. Probablemente allí se hiciera Rosacruz, pero hay algo que no encaja, y es que fuera de misa diaria. Se les conoce como la orden mística de la vieja cruz, pero de cristianos tienen más bien poco. Los Rosacruces son una sociedad más iniciática, pero son eminentemente religiosos y cristianos. La masonería no hace proselitismo. Nunca hace proselitismo. Nadie te va a animar a ser masón o masona. Hay personas que lo encuentran por azar y personas que lo encuentran porque lo conocen. Pero eso sí, una vez que llamas, una vez que entras en los pasos perdidos, en la antesala, siempre te ayudarán, siempre encontrarás unos brazos que te van a ir empujando, llevando, apoyando y manteniendo. Entre los poderosos había muchos masones. Lo que no había eran mujeres, todavía. Pero comenzaban a luchar por sus derechos y su revolución llegó. En el año 1899 aún se hablaba de lo absurdo que era conceder el voto igual a una médica o a una abogada que a una ignorante esposa. Igualdad para la mujer. Igualdad. Lo siento, señoritas, no pueden estar aquí. Tiene usted razón. Deberíamos estar ahí dentro, en el Congreso, como diputadas.
Si fuera usted mi hija, le daría unos azotes. Pobre niña, tener un padre como usted. Acompáñeme, quede usted detenida. Bueno, el siglo XIX para la mujer fue un siglo diverso. Todavía había una concepción de la mujer como el ángel del hogar. El hombre era la cabeza y responsable de la familia y eso quería decir que él era el padre y él era el que tomaba las decisiones de todo tipo. Podía realizar los negocios que le pasaran por la cabeza, pero las mujeres siempre precisaban autorización marital, incluso para comprar y vender bienes inmuebles y hasta hace muy poco para disponer de una cuenta corriente. Como mucho tenía lo que se llamaba la potestad de llaves, o sea, la potestad doméstica, que podía hacer pequeñas compras para el hogar, para la alimentación. Los hombres podían mantener relaciones extramatrimoniales y, sin embargo, las mujeres, si las mantenían, podía ser delito penal, porque a las mujeres o no tienen sexualidad, que se decía entonces, o su sexualidad se debe reprimir por el bien de la familia, por el bien de la sociedad. Los hombres no todos sabían leer y escribir y de hecho pues podríamos decir que el 50% no sabían leer y escribir, mientras que las mujeres el 70% eran analfabetas. El hombre tenía derecho a la educación superior y la mujer debería saber cocinar, bordar, coser y siempre estar disponible. Hasta 1910 no pudieron ir a la universidad. Las mujeres en España deberíamos tener más derechos. No podemos votar. Y la primera mujer que pisó una universidad fue de oyente disfrazada de hombre. Es indignante. Y eso no es lo peor. 7 de cada 10 mujeres en España no saben leer ni escribir. Pero eso parece no importarle a nadie. Y bueno, y ha habido casos muy famosos como el de Concepción Arenal, que tuvo que ir a la universidad vestida de hombre porque no estaba permitido el que las mujeres accedieran a la educación superior. Fue una figura muy relevante como escritora, como autora, como mujer valiente. A Emilia Pardo Bazán le rechazaron 3 veces el ingreso a la Academia de la Lengua y además fue catedrática contra el voto en contra de todo el claustro. O sea, había una grandísima resistencia a que las mujeres accediéramos a la educación superior. Y también hubo mujeres como Carmen de Burgos, la primera periodista profesional que hubo en nuestro país y que además fue también muy transgresora porque inició el debate a nivel público sobre el divorcio. Este país era un país muy bien blanco y negro. Si fuimos capaces de superar aquella situación, ¿por qué no vamos a superar otras situaciones complicadas? Tenemos que intentar tener una sociedad mejor, ¿no? No se ha ido temprano porque te tenga miedo. Se ha ido como se levantó anoche de la mesa. Ofendida, porque la quieres casar como si fuera una mercancía, como hiciste con su hermana. Así nos casamos nosotros, porque nuestros padres quisieron. Pero los tiempos cambian, Augusto. El papel de la mujer en el siglo XIX lo definen los pensadores, generalmente hombres. La esfera pública corresponde a la actividad de los varones, la política, la economía, etc. Y la esfera privada, es decir, la casa, pertenecería exclusivamente a las mujeres. Este principio, este papel que se le da en la teoría o en la ideología, en la práctica, sin embargo, vemos que la realidad no se corresponde exactamente con el papel ideológico. En los salones de algunas mujeres se
cuecen asuntos importantes de la vida política. Hay muchas mujeres que participan muy activamente preparando la conspiración que más tarde hará volver a los Borbones y que pondrán dinero, que financiarán la vuelta de los Borbones. Hay también mujeres que juegan un papel muy importante con su fortuna, respaldando el papel político de sus maridos. Por ejemplo, fueron mujeres muy ricas, las de los generales Prim o Serrano y la del propio Cánovas del Castillo. Tenemos también mujeres muy activas en lo social, y ahí están las mujeres que son escritoras, desde Carolina Coronado, Gertrudis Gómez de Avellaneda, la propia Pardo Bazán. Tienen también las mujeres en lo social un peso fundamental en la beneficencia, y también van a ser activas, y esto es lo menos conocido, y creo que es muy interesante, en las actividades económicas. Hay mujeres de negocios, hay mujeres que se dedican a la especulación inmobiliaria. Es decir, que las mujeres no están inactivas y ejercen ámbitos de poder diferentes, aunque no siempre sean ámbitos tan públicos como los de los varones. Doy clases a mujeres analfabetas. Con la ayuda de unas amigas y unas monjas, enseñamos a leer, escribir, historia. ¿Le podría pedir un favor? El que usted quiera. Una joven por la que Armando tenía mucho aprecio no sabe leer. ¿Podría ir a sus clases? Sí, por supuesto, faltaría más. Es en calle Puestas número 7, de lunes a viernes. Es decir, a finales de siglo vamos a tener ya un número importante de maestras, de institutrices, de profesoras de idiomas, profesoras de piano. Habrá también matronas, incluso oficios como el de telegrafista o el de telefonista, que son oficios nuevos que requieren una mayor cualificación, que va a estar en las mujeres de clase media, que además necesitan trabajar para subsistir. El trabajo de las maestras fue siempre socialmente bien aceptado, y efectivamente hay algunos contratos ya en el siglo XX que nos muestran lo que sería el trabajo y la consideración de las maestras rurales también en el XIX. Tenía que tener una determinada ropa, que no fuera una ropa provocativa, no podía maquillarse, no podía pasear con hombres, tenía además que hacer labores de limpieza en la escuela, es decir, unas condiciones que van mucho más allá de lo que actualmente entendemos que es la labor de la enseñanza. Hay otros trabajos que se rechazan por completo, sobre todo durante mucho tiempo. Hay mujeres que se licencian en medicina muy temprano, antes de que acabe el siglo, pero no se les va a permitir el ejercicio de la medicina. El trabajo de las mujeres de los grupos más populares es un trabajo muy amplio, como el servicio doméstico, el campesinado, como las lavanderas, y también las mujeres que trabajan en las fábricas de tabaco. Son un tipo de mujer muy desgarrada, muy libre en el lenguaje, muy libre en el amor, que parece que da miedo, porque además cuando había motín de cigarreras se levantaban los barrios bajos. Lo cierto es que en las clases populares los salarios de los varones hacían imposible la subsistencia familiar, y el trabajo, por tanto, de las mujeres y de los niños era absolutamente imprescindible. Entonces, la realidad hace que las mujeres tengan que ir a la fábrica y tengan que ir al taller, y que, por tanto, su presencia en la vida activa pues tenga también una influencia clara en que no van a aceptar el papel en el que se les pretendía mantener. Las mujeres comenzaban a tener sus mejores amigos y los hombres recurrían a productos y píldoras contra la debilidad, la impotencia, la espermatorrea y la esterilidad. ¿Y si les digo que se anunciaban fórmulas para combatir la impotencia y crecepelos milagrosos y cosas mucho peores? A mí me parece que es muy complicado para tener una idea de lo que significaba la prensa, los periodistas y las noticias en el siglo XIX, y en consecuencia la falta de información general que había. Se manipulaba mucho la información, muchísimo más que ahora. ¿Usted qué se cree? ¿Que está por encima de la brigada? No, señor. Entonces, ¿por qué le lleva la contraria a un compañero delante de un periodista? Y más ahora, que escriben lo que les da la gana. En
una buena parte el periodista del siglo XIX era todavía el chico de la prensa y hoy es el doctor en ciencias de la información. El siglo XIX dio grandes periodistas, desde Mariano José Larra, que es pues el símbolo del periodismo en la historia del periodismo español, hasta Gasset, el fundador del Imparcial. Algunas mujeres que yo creo que fueron también destacadas, por ejemplo Emilia Pardo Bazán, además de ser una novelista excelente, pues era un articulista formidable. Los dos grandes periódicos de la historia del periodismo español, que hay 10 o 12 de primer orden, yo creo que han sido ABC y La Vanguardia. Y aquí tenemos uno de los grandes periódicos, El Liberal. Y lo mismo, El Liberal es una imitación de lo que era el Times de Londres. Textos macizos, largos, un poco plúmbeos, pero formaba parte de cómo se hacían entonces las cosas. Esta noticia que me dan, publicada en El Imparcial, el título a toda plana es: el bizarro general Albírez murió luchando heroicamente contra las hordas rebeldes que amagaban a Torreón. El periodismo era mucho más literario y se hacía mucha retórica. Esto hoy produciría la carcajada de cualquier periodista serio. Aquí viene una señorita que se arroja desde la torre de la catedral. La diferencia que hay es que si esta señorita se suicidó a las 10 de la mañana, hasta las 4 de la madrugada del día siguiente no llegaba la noticia a los lectores. Se sabía por eso, por el boca a boca que podía funcionar de un patio de vecindad a otro. Monina, mi deseo es verte, así no podemos estar. Yo te quiero mucho, con que dime si puedes ser siempre pensando en ti, no te olvidará jamás tu esclavo. Estos anuncios de carácter amoroso y esas comunicaciones han existido siempre. Han existido en las cartas al director, han existido en secciones completas del periódico. No bebas más, este vicio no es más que nuestra ruina. Hoy más que beber, yo creo que hay muchos anuncios de estos relacionados con la droga, ¿no? Elixir amoroso, vino con sustancia nerviosa. Bueno, ahora tenemos el Viagra, ¿por qué vamos a contar las cosas que hay ahora? Pues es igual. Estos anuncios debían ser eficacísimos porque la gente se los creía y compraba. Ahora pasa exactamente igual, con las mismas camelancias más o menos. No podemos juzgar el siglo XIX con relación a cosas que son distintas en cuanto a su formulación, pero que no reflejan nada más que la condición humana. Y en cuanto que el director, que era el que tenía que templar o qué tal, se descuidaba, pues salían con noticias tremendas. Una negra se vende recién parida con abundante leche, excelente lavandera y planchadora. Este es un anuncio imposible, porque hoy lo que hay es por fortuna, un ataque a cualquier manifestación de carácter racista. Podemos estar orgullosos de lo que significa el periodismo en el siglo XXI. En primer lugar, porque la información es inmediata. En segundo lugar, porque son muchos los medios de comunicación impresos, hablados, audiovisuales y digitales, porque tenemos ese fenómeno excepcional que es Internet y, por lo tanto, el servicio a ese derecho que tienen los ciudadanos de estar informados, hoy los periodistas lo estamos cumpliendo plenamente. Enterrados vivos, prostitutas asesinadas, luchas feministas, bien podían ser titulares del siglo XXI. En el siglo XIX, en las imprentas, en los encargados de reproducir las palabras y los textos, se caracteriza por la innovación tecnológica. Es la aplicación de la revolución industrial a los medios de comunicación y quien primero recoge esas innovaciones es el sector periodístico, precisamente. Sí, todo ese desarrollo tecnológico iba orientado a eso, es decir, a conseguir que el periodista tuviese menos tiempos muertos como consecuencia de la producción. Es decir, que el periodista pudiese meter su noticia a última hora. Pues en muchos casos eran periodistas que buscaban la noticia, escribían sobre la noticia y a veces hasta componían los textos con los tipos de plomo para el propio periódico. La forma en que se presentaban las noticias pasó de ser la hoja que se imprimía en la vieja prensa de madera a ser el periódico en un formato ya con unas páginas mucho más grandes y que además se veían auxiliadas por otros medios y otras innovaciones que se van a ir sucediendo a lo largo del siglo.
La aparición a final del siglo de la linotipia permite abandonar la vieja composición tipo a tipo. También la aparición del fotograbado va a permitir ilustrar con fotografías los periódicos desde finales del siglo XIX. Lo que quiero decir es que impresiona de lo feo que es. A Blázquez le gustan las cosas más realistas. Para eso ya se ha inventado la fotografía, ¿no creen? El siglo XIX, yo puedo decir que es el siglo de la fotografía. Un gran invento dentro de todos los aspectos sociales, pero principalmente en prensa. Esta es la primera cámara fotográfica que se conoce, el daguerrotipo. No podía manejarlas cualquiera, entonces siempre iba pues, el fotógrafo con un par de ayudantes. Era incómodo, pero era el principio de la fotografía. Cada fotografía era una pieza única, no había copias. Ahí sí se tenía que estar mucho tiempo posando. Llevaban pues, todo el laboratorio y todo el sistema de emulsión de las placas. Esto es ya una placa emulsionada. Estaban cerradas herméticamente para que no entrara la luz, para que no se velaran. Y esto es ya el negativo después de que ya se ha revelado. Esta cámara es la primer cámara que salió con respecto a un aficionado. Entonces la fotografía estaba en manos de los profesionales, todo eran cámaras enormes y fue una gran revolución. Esta es de finales del siglo XIX, aunque se dice que es la cámara más erótica que había dentro de la fotografía. Se hacía fotografías de desnudos, se hacía fotografías de naturaleza muerta, se hacía fotografías cuando un niño moría o de personas adultas también se le hacía fotografías. En el siglo XIX en España, dos grandes fotógrafos, Clifford y Lauren. Hay fotografías de todos los rincones. Lauren fotografió toda España. Clifford retrató por encargo catedrales, iglesias, monumentos. Clifford, sobre todo, es el más representativo de todos. Hay una cámara que es muy curiosa. No tuvo gran éxito por la complejidad de la misma. La curiosidad de esta cámara es que tenía la lente delantera y la lente trasera era óptica. Y en el centro llevaba agua para que el ángulo fuera mayor. Esta es la foto emulsionada y de aquí se sacaba después el positivo. Cuando nace el color se decía que la pintura desaparecía. Esto no ocurrió, aunque eran muy deficitarios porque eran con los tres colores básicos, era el rojo, el azul y el verde. Entonces habría muy pocos tonos de colores, pero sí que daba otra sensación. El color fue también un gran cambio dentro de la imagen. Aparecieron muchas cámaras para espionaje o realmente para pasar desapercibido haciendo. Entonces la fotografía ya se conocía más, aunque realmente el resultado no era muy positivo. Este es un maletín, también donde tenemos aquí el objetivo, aquí tenemos el visor y luego interiormente se ponen las placas. Bueno, esta es una cámara de corbata, una cámara también de espía, una cámara miniatura. La cámara pistola no pasa desapercibido. No creo que tuviera mucho éxito porque lo lógico es que seguida nos detuvieran. Un gran invento que nos cuenta cómo ha evolucionado el mundo, cómo ha evolucionado la historia desde su aparición hasta hoy.
Leyendo este periódico del siglo XIX hemos descubierto algunas cosas sorprendentes, otras que meten miedito y otras realmente divertidas. Como hemos comprobado, la fotografía comenzó a tener un gran peso en el periodismo de la época. ¿Cómo creen que saldría un tipo como yo, del siglo XXI, y con este porte, en una foto de hace más de 100 años?